¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de Abyss. En el video vamos a revisar sus cartas, funcionamiento, importancia, relevancia, sus ventajas, desventajas, complementos, cartas que voltearía a ver para el uso de esta misma estrategia. Vamos a hablar sobre su rareza, un poco de mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, se me va el recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi uso, experiencia y opinión del deck. Esta es una nota que hago de forma regular, pero ya que este es un deck incluso muy reciente para OCG, es muy importante tenerlo en mente. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Abyss es un arquetipo que hará su debut en el constructor de decks Ancient Guardians para nosotros TCG el próximo 6 de mayo. Es un arquetipo de monstruos de atributo de luz y oscuridad y todos sus monstruos son de tipo reptil. La mayoría de sus monstruos son de nivel 4 y 8. El funcionamiento del deck está enfocado en que podamos estar lanzando todas estas piezas al cementerio para que desde allí puedan comenzar a hacer sus jugadas. Muchas de estas cartas tienen la capacidad de poderse invocar a sí mismas desde el cementerio a cambio de tributar monstruos en el campo. Dependiendo de cuántos monstruos pidan tributar, es usualmente la potencia que nos va a dar. El estilo de juego del deck es un tanto peculiar. Debido a las estadísticas de muchas de las cartas, se puede sentir como uno de beatdown y tiene una capacidad interesante para poder llenar el campo de monstruos rápidamente. No obstante, las construcciones más prolíficas que hemos visto hasta ahora están basadas en un juego de control, específicamente porque se están ayudando de muchas otras cartas que tienen increíble sinergia. Lo vamos a revisar mucho más en motores y complementos, pero vale la pena que ya lo tengan en mente. Vamos a revisar todas sus cartas, importancia, funcionamiento, razones y ratios. Vamos a revisar primero los efectos de los monstruos. Vale la pena hacer la nota de que todos los efectos de este arquetipo son hard ones per turn. Primero tenemos a Null, Dreg of Abyss. Es un monstruo de luz de nivel 4. Podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio. Esto es el costo. Para el efecto, enviamos un monstruo de oscuridad tipo reptil desde nuestro deck al cementerio. Si no controlamos monstruos o controlamos un monstruo Abyss, y para esto podemos tener muchos nombres ajenos al arquetipo, pero con la presencia de un solo monstruo Abyss podemos activar el efecto. Podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestro cementerio, pero lo removemos cuando deja el campo. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial mientras está boca arriba en nuestra zona de monstruo, excepto monstruos de tipo reptil. Esto es un efecto continuo, por lo que en cuanto esta carta desaparezca del campo, podemos tener acceso a la invocación de cualquier tipo de monstruo. Es uno de múltiples efectos tipo Foolish Burial que tenemos en el arquetipo. La carta que usualmente queremos enviar es el complemento para poder generar ventaja. Usualmente será Nihil, Queso Stratos, pero no es difícil enviar Amnesia o Soja u otro nombre. El que se remueva cuando deje el campo, podemos jugar fácilmente alrededor de esto utilizando la mecánica de Xyz, ya que la mayoría de las jugadas representa el primer cuerpo en campo sin gastar la normal summon. Es una carta increíblemente importante. Casi siempre se le ve su uso a 3 copias. Hay listas que no la llegan a utilizar, pero estas utilizan motores para poder enviar piezas específicas al cementerio de forma mucho más activa. Esto lo vamos a mencionar un poco más a fondo en los motores y cartas de complemento. Luego tenemos a Nihil, Dread of the Abyss. Es un monstruo de oscuridad de nivel 4. Podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio. Esto es costo. Enviamos un monstruo de atributo de luz tipo reptil desde nuestro deck al cementerio. Para los blancos usuales de estas serán o Null, la que acabamos de revisar, Curse por ser la extensión natural u otro de los atributos de luz. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos añadir una magia o trampa Abyss desde nuestro deck a nuestra mano. Es el Stratos del arquetipo. El que nos dé la búsqueda en normal o special le hace una carta muy importante. Al igual que Null, por ser una carta tipo Foolish Burial, la queremos ver siempre. No es tan importante como Null debido a que no tiene formas de invocarse al campo desde el cementerio, pero la búsqueda de magia y trampa es fundamental. De esta hemos visto su uso en alrededor 2 o 3 copias. Que sea una carta que se puede invocar de manera normal es importante. Quedará mucho más claro cuando estemos cubriendo los monstruos de nivel superior. Luego tenemos Froggy, Haze of the Abyss, que es un monstruo de luz de nivel 4. Si esta carta es enviada desde el campo al cementerio o invocada de manera especial desde el cementerio, y para la primera parte del requerimiento solo debe ser enviada del campo al cementerio. Puede ser por destrucción, tributo, costo, no importa cómo, pero del campo al cementerio. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla y un monstruo en su cementerio con un ataque igual o superior. Invocamos ese monstruo seleccionado desde el cementerio al campo de nuestro oponente, y si lo hacemos, enviamos el otro monstruo seleccionado que nuestro oponente controla al cementerio. De este efecto es lastimosamente mucha ventaja para el oponente. El que idealmente podamos intercambiar un monstruo es en papel bueno, pero la restricción de ataque hará que muchas veces el oponente obtenga mejoras en sus monstruos, e incluso las cartas llegan con efectos, así que hay que tener mucho cuidado con este. Vale la pena mencionar que esto es parte del efecto, por lo que si el oponente no tiene cementerio o simplemente no tiene los recursos para poder cumplir con esto, solo estaremos intentando activar su efecto, es decir, nosotros vamos a obtener el beneficio de esta carta, pero el oponente no. Para su otro efecto, si esta carta está en nuestro cementerio, podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio como costo. Esto puede ser cualquier carta, magia, trampa, monstruo, si es del arquetipo o incluso si no lo es. Añadimos esta carta a nuestra mano. Este efecto se puede ver un tanto extraño, pero muchas de las cartas necesitan estar en cementerio para que puedan tener su uso más simple. Esto nos ayuda a que sea que ponemos este en cementerio o que ya estaba previamente allí, podamos empezar a llenar el cementerio como a nosotros nos gustaría. Debido a que el primer efecto le da mucha ventaja al oponente, es una carta que está ausente en la mayoría de las listas, solo por tener versatilidad de nombres, atributos, ser una normal summon adicional y que permite mandar piezas al cementerio.
es que tiene uso. En caso de que la quieran utilizar, una copia es más que suficiente. Luego tenemos Soja, Haze of the Beast. Es un monstruo de oscuridad de nivel 4. Si esta carta es enviada desde el campo al cementerio o invocada de manera especial desde el cementerio, y para la primera parte del requerimiento, al igual que Floggy, debe ser del campo al cementerio, no importa el medio o la fase, podemos hacer que nuestro oponente robe una carta, y si lo hace, añadimos un monstruo a Beast desde nuestro deck a nuestra mano, excepto este mismo. Luego cada jugador envía una carta desde su mano al cementerio. Está pensado para que podamos generarnos una búsqueda necesaria, como lo puede ser los niveles 4 con efecto Foolish Burial, o que incluso podamos buscar una Beast de nivel superior y enviar esta misma al cementerio. Muchos de los efectos que dan ventaja al oponente se pueden ver extraños, pero cuando revisemos los monstruos de nivel 8 tendrán mucho más sentido, específicamente los que requieren 2 tributos. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio como costo. Añadimos esta carta a nuestra mano. Esto último es exactamente igual a Floggy. Este es un tanto más simple porque da un robo, lo que cartas a lo largo de la historia del juego como Danger Mothman o Dark World Dealings han mostrado que pueden ser problemáticas, pero va a depender mucho del azar. Por esa capacidad de mandar cartas al cementerio, vemos un poco más el uso de esta, usualmente una o 2 copias. Para los de nivel 8 y superior, comparten las características de que pueden ser invocados desde el cementerio si tributamos cierto número de monstruos, y mientras más monstruos pidan, idealmente el efecto se hace mucho más potente. Para los que piden solamente un tributo, primero tenemos Curse, Dawn of the Beast, que es un monstruo de luz. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos tributar un monstruo como costo. Invocamos de manera especial esta carta. Luego nuestro oponente puede invocar de manera especial un monstruo desde su cementerio, pero niega sus efectos. No importa el monstruo y puede ponerlo en la posición que guste. También pueden intentar activar efectos como para poder comenzar una cadena, pero van a resolver sin estos. Y como lo mencionamos con Floggy, si el oponente no tiene nada en cementerio, él no tendrá cómo obtener beneficio de esta carta. Si esta carta es invocada de manera especial, no importa desde dónde, solamente que sea por Special Summon, podemos seleccionar un monstruo a Beast de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio. Lo invocamos de manera especial, pero lo removemos cuando deja el campo. Es una de las cartas más importantes ya que nos genera un segundo cuerpo en campo, haciéndola un +1, incluso mucho más si lo que invocamos es Nihil, que es de hecho la carta con la que trabaja mucho mejor. Con esto podemos incluso obtener una búsqueda de magia o trampa. Aún con esto, ya que es un monstruo a nivel alto que en mano no hace nada, no se le ve a muchas copias, pero de esta sí vemos variación debido a la extensión que nos puede otorgar, sea que lo usemos en nuestro turno o del oponente. 1 o 2 copias es lo que hemos estado viendo. Alet, Dusk of the Abyss, es un monstruo de oscuridad. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos tributar un monstruo como costo. Invocamos de manera especial esta carta. Luego, nuestro oponente puede añadir un monstruo desde su cementerio a su mano. Lo que puede recuperar es genérico, no tiene ninguna restricción. Puede recuperar cartas limitadas, del extra deck, incluso hand traps. Y también, si no tiene monstruos en cementerio, no va a obtener beneficio. Si esta carta es invocada de manera especial y también como Curse, no importa desde dónde o cómo, podemos seleccionar 2 de nuestros monstruos removidos, incluyendo al menos un monstruo tipo reptil. No importa que no tenga el nombre, no importa que no sea del arquetipo, pero deben ser forzosamente 2, no puede ser solamente uno. Los regresamos al cementerio. Es una carta peculiar. Al pedir solamente un tributo, es una carta que queremos usar. También, el reciclaje que nos otorga es bueno, considerando los recursos que podríamos perder de cartas removidas para el efecto de Curse o de cartas tipo Tech. No obstante, acaba siendo solamente un cuerpo o un nivel. Usualmente se le ve una copia. Hay muchas listas que de hecho no lo utilizan. Para los que piden 2 tributos, primero tenemos a Aaron, King of the Beast. Es un monstruo de luz. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos tributar 2 monstruos como costo. Invocamos de manera especial esta carta. Si nuestro oponente añade una o varias cartas a su mano, excepto durante la fase de robo o el damage step, y para esto no es específicamente necesario que las añada desde el deck, es añadir de cualquier parte. Puede ser del deck, campo, cementerio, cualquier forma de añadir. Podemos enviar una carta de forma aleatoria desde su mano al cementerio. Si uno o varios monstruos que nuestro oponente controla son enviados al cementerio por efecto de carta, excepto en el damage step, y el efecto puede ser que lo provoquemos nosotros o el rival, podemos añadir un monstruo de luz o de oscuridad tipo reptil desde nuestro deck a nuestra mano, excepto este mismo. Su primer efecto es de tipo Masked Hero Dark Glow. Este se acaba conectando al efecto de Soja y Alet, ya que idealmente cuando le estemos dando beneficios al oponente, Aaron lo va a castigar con dicho efecto. Incluso si no tenemos estas cartas, es poder poner presión en la mano del rival. Para el segundo efecto, acaba funcionando como un buscador de cualquier reptil de los atributos de caos, lo que la convierte en una carta un tanto genérica, pero al mismo tiempo demasiado específica para poder utilizar en otros decks. El gran problema acaba siendo que invocarlo con su propio efecto es costoso. El deck tiene formas de hacerlo e incluso recuperar los recursos en el proceso, pero búsquedas y un Dark Glow para la mano se siente como que no vale la pena. También es la opción defensiva del deck teniendo 2800 puntos de defensa. Hemos visto su uso entre una copia y no aparecer. Muchos decks prefieren no castigar con lo que está ofreciendo y concentrarse más en las siguientes cartas. Consideren los decks rivales, el meta, el formato y lo que aplique para la elección de esta carta. Luego tenemos a Munecia, Queen of the Abyss, que es un monstruo de oscuridad. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos tributar 2 monstruos como costo. Invocamos de manera especial esta carta. Si uno o varios monstruos son invocados de manera especial desde el cementerio del oponente, excepto durante el damage step, podemos enviar una carta que nuestro oponente controla al cementerio. Este, al igual que Aaron, se conecta con el efecto de Floggy y de Curse, con el agregado de que al resolver, la remoción que generamos puede ser de cualquier carta y no hace target, por lo que podríamos capitalizar de este efecto. Y de nuevo, es cansado decirlo, pero debe de quedar muy claro, si el oponente no tiene recursos para resolver esto, simplemente no va a obtener un beneficio. Si uno o varios monstruos son enviados desde la mano o deck del oponente al cementerio, excepto
en el Damage Step, podemos invocar de manera especial un monstruo de atributo de luz o de oscuridad tipo reptil desde nuestro cementerio, excepto este mismo. Este efecto se conecta con el de Aaron y de Soja, aunque el oponente también puede utilizar sus propios efectos para esto. Amunesia acaba funcionando como un monstruo reborn, lo que es mucho más valioso porque nos traerá los complementos que necesitamos. Aaron para poder hacer la dupla, Curse para poder extender o incluso solamente ahorrar recursos. En todos los sentidos, aun con la dualidad con Aaron, Amunesia es muy superior. Esta debe de estar sí o sí en su lista, pero para el número, ya que en mano no genera nada y tenemos muchas formas de ponerla en cementerio, una copia es lo que más hemos visto. Por último tenemos a su monstruo jefe, Ogdo Abyss, Deity of the Abyss. Es un monstruo de atributo de luz y de nivel 10. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos tributar 3 monstruos. Invocamos de manera especial esta carta. Una vez, mientras esta carta está boca arriba en el campo, como un efecto rápido, podemos enviar todos los monstruos boca arriba en el campo al cementerio, excepto los monstruos boca arriba que fueron invocados de manera especial desde el cementerio. Esto aplica para los dos jugadores y solo se salvarán los que estén boca arriba y fueron invocados de cementerio, lo que tiene sinergia ideal con el funcionamiento del deck. También, gracias a su cuerpo gigantesco, es con lo que queremos comenzar a avanzar en las jugadas. Le pone mucha presión al oponente, ya que son decks específicos los que pueden jugar alrededor de esto. El razonamiento y uso de esta está entre los puntos de Aaron y Amunesia. Es una carta potente, con requerimiento muy alto, que dependiendo del deck rival puede castigar mucho. Le hemos visto en todas las listas a una copia gracias a su efecto tan definitivo. Para sus magias primero tenemos Snake Lily of the Abyss, que es su magia normal. Enviamos un monstruo tipo reptil desde nuestro deck al cementerio. Esto es genérico, por lo que si necesitan enviar un monstruo de este tipo al cementerio, esta carta incluso está a 3 copias. Luego, si tenemos 5 más monstruos tipo reptil con nombres diferentes en nuestro cementerio, y vale la pena hacer la aclaración de que deben ser 5 monstruos de tipo reptil con nombres diferentes, no importa si son del arquetipo Abyss o no, podemos invocar de manera especial un monstruo reptil desde nuestro cementerio, y la única nota de este efecto es que podemos revivir la carta que enviamos al cementerio con la primera parte de este efecto. Esta es su magia más importante, es el Foolish Burial del deck, lo que es fundamental para el funcionamiento básico. Le ayuda a que de tener 5 nombres o más podemos tener la invocación especial, ayudando a que con complementos sea una jugada para poder romper campos. Siempre se le ve a 3 copias, es la carta que casi siempre vamos a buscar con Nihil. Luego tenemos Depths of the Abyss, que es su campo. Si uno o varios monstruos tipo reptil boca arriba que controlamos son destruidos por batalla o por efecto de una carta del oponente, podemos seleccionar una carta que nuestro oponente controla, la enviamos al cementerio. No importa si lo que es destruido tiene nombre Abyss o no. Si esta carta en la zona de campo de su dueño es destruido por el efecto de una carta del oponente, podemos enviar cartas en el tope del deck del oponente al cementerio igual y hasta el número de monstruos reptil con nombres diferentes en nuestro cementerio. En papel, esta ayuda al aspecto del beatdown del deck, que muchos de sus monstruos no tienen específicamente estadísticas muy impresionantes. Incluso la remoción que otorga el campo, si bien hace target, envía, jugando alrededor de muchas protecciones, pero en la práctica es una carta que no aporta nada. Dependemos de la fase de batalla del oponente y el enviar cartas de su deck al cementerio acaba siendo algo mucho más beneficioso para el rival. Si en verdad quieren usarla, una copia es mucho más que suficiente, ya que se puede buscar con Nihil, pero háganse un favor y no consideren esta carta. Para sus trampas primero tenemos Invasion of the Abyss, es una trampa normal. Invocamos de manera especial 2 tokens de los Abyss. Si tenemos 8 o más monstruos Abyss con nombres diferentes en nuestro cementerio, podemos aplicar este efecto en su lugar. Invocamos de manera especial 2 monstruos tipo reptil con nombres diferentes desde nuestro cementerio. La aplicación ideal de esta es tener cuerpos en campo para poder tributar y generar las jugadas inmediatamente, incluso con la posibilidad de poder hacer una especie de Gouki rematch para el arquetipo. Lastimosamente es una trampa, por lo que es muy lenta, y el poder generar los 8 nombres Abyss en cementerio requiere manos demasiado específicas. Esta está ausente la mayoría del tiempo. En caso de que la quieran usar más, Nihil la puede buscar o pueden utilizar otros complementos como Trap Trick. Y por último tenemos Emptiness of the Abyss, que es una trampa continua. Durante la main phase podemos tributar un monstruo tipo reptil de efecto. Luego seleccionamos un monstruo en el cementerio del oponente. Lo invocamos de manera especial a nuestro campo, pero lo enviamos al cementerio durante la fase final. Este efecto es peculiar. Sucederá que no tenemos cómo avanzar en las jugadas, específicamente cuando tenemos ausencia de los Abyss que piden 2 o más tributos. La interacción con el cementerio del oponente es un tanto graciosa. Aun cuando solo es hasta el final del turno, podríamos estar tomando un nombre necesario, un monstruo jefe, y ya que llega con todos sus efectos, da la posibilidad de poder utilizarlo en contra del oponente. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno, y si esta carta boca arriba en la zona de magia y trampa es enviada al cementerio, enviamos todos los monstruos boca arriba que no sean de tipo reptil que controlamos al cementerio. Esta condición rara vez será un problema, más si la utilizamos en versiones puras, aunque se siente como un efecto que está de más. Al ser una trampa es muy lenta, dependemos del cementerio del rival y que le pueda afectar de alguna forma. También está ausente en la mayoría de las listas. Nihil podría llegar a buscar esta en caso de que la jueguen. Para el objetivo del deck es que queremos enviar todas nuestras piezas Abyss al cementerio lo antes posible, y una vez allí comenzaremos a construir los campos, idealmente con Null, que tiene la capacidad de invocarse a sí mismo en ausencia de monstruos o en presencia de al menos un monstruo Abyss. Cuando ya tenemos un monstruo en campo, poco a poco comenzaremos a utilizarlos como tributos para poder subir por las jugadas. Lo usual es utilizar a Curse para poder invocar a Nihil y que ésta nos esté buscando una magia o trampa, y que poco a poco podamos traer los monstruos que empezarán a condicionar al oponente. Aaron y Amunesia ponen presión en mano cuando se invocan monstruos, cuando se envían monstruos de la mano o deck al cementerio, e incluso en el proceso podríamos llegar a Ogdo Abyss, que será la punta de lanza y la que incluso puede mermar por completo el campo rival. Lastimosamente sus magias y trampas dejan mucho que
desear fuera de Lily, pero complementos nos permitirán destrozar el campo rival por los costos de nuestros monstruos, o que con una sola carta podamos preparar todo el cementerio que necesitamos para las jugadas. Dependerá también si vamos primero, segundo, la estrategia del rival, pero llenar el cementerio y comenzar a tributar monstruos en campo y generar ventaja desde allí es lo que no va a cambiar para el deck. Para las ventajas, sus jugadas son increíblemente explosivas. Hay manos que se ven muy simples, pero con combos de 2 o 3 cartas, sin siquiera ser muy específicas, podemos poner los 8000 puntos de vida del oponente en el campo o incluso poder reconstruir campos. No dependen del extra deck, podemos usarlo para otros objetivos como el uso de superpolimerización, Pot of Prosperity o Extravagance. Por atributos naturales tienen acceso a cartas de caos, lo que siempre es bueno tener en mente considerando los motores y explosividad que dan dichas cartas. No tienen restricciones, la única carta que podría considerarse que tiene esto es Null, pero solamente es cuando está en campo. Antes, después o en ausencia de este, podemos usar todas las cartas de complementos que necesitemos. Son muy invasivos, se meten con la mano, campo y cementerio del rival. Va a ser muy difícil que el oponente pueda jugar sin que esté activando uno de nuestros efectos o que nosotros no podamos meternos con su juego. Aun cuando requieren tributos, podemos aprovechar cartas para obtener ventaja adicional. Revisaremos un poco más en los motores y cartas de complemento, pero incluso les da un futuro interesante cuando aparezcan más cartas que obtienen ventaja cuando son tributadas. Su capacidad de top deck es asombrosa. Con un poco de preparación de cementerio, una carta nos puede devolver al juego, sea para reconstruir campos, romperlos o incluso poder adaptarse a lo que sea que está presentando el oponente. Se puede adaptar fácilmente a que los juegos sean largos y cortos. Esto debido a cómo genera sus recursos y cómo puede incluso reciclarlos. Se adecua muy bien a cualquier rival. Aun cuando hay efectos que podrían generarle ventaja al oponente, solo sucederá cuando el oponente tenga los recursos correctos. E incluso de hacerlo, tenemos cartas como Aron o Amunesia que lo van a castigar mucho más. Hay múltiples puntos donde podríamos estar perdiendo recursos valiosos, pero podemos jugar alrededor de esto con las cartas de Xyz. Y ya que mencioné estas mismas, tienen acceso a los monstruos de rango 4 y 8, que dan posiblemente las mayores versatilidades que tenemos para el juego. Para las desventajas es absolutamente dependiente del cementerio. Si no podemos generarlo o activar efectos desde allí, no vamos a poder jugar. No solo esto, sino que efectos que están orientados al cementerio son letales, prácticamente de cualquier tipo. Los efectos para poder compensar la potencia de las cartas podrían jugarnos en contra de forma grave contra ciertas estrategias. Invocación de monstruos de estadísticas considerables, ganar cuerpos en campo, obtener efectos, mandar cartas al cementerio que quieren estar allí en primer lugar, excavar por muchos más recursos. Aun cuando el deck tiene efectos para poder contrarrestar esto, hay muchos decks que ese pequeño efecto puede darles las cartas necesarias para poder explotar. Necesitamos poder poner un cuerpo en campo para poder empezar a jugar. Esto puede parecer muy simple y ridículo, pero si el oponente entiende el funcionamiento de las cartas, evitará o castigará esto a toda costa, imposibilitando el uso del deck. No tienen efectos rápidos. El único efecto rápido que tienen es el de Ogdoabyss, el cual es su último monstruo y que también requiere la inversión más grande de recursos. No tiene negadores, lo cual para cualquier arquetipo lanzado en esta era del juego es un pecado grave. Es vulnerable a todo tipo de interacción, destruir, remover, tributar, enviar, regresar. No tiene ninguna clase de protección o inmunidad. Se siente muy dependiente a sus cartas de poder, específicamente Snake Rain, Snake Lily o Lair of Darkness. Los juegos que no veamos estas o que no podamos resolverlas, los campos van a ser muy modestos. Lo habíamos mencionado un poco anteriormente, pero necesitamos que el cementerio esté cargado con hombres diferentes y que tengan sinergia para poder jugar. De otra forma, no podremos hacer nada fuera de poner cuerpos de vainilla en campo. Requieren ser invocados de manera especial para poder activar sus efectos. Esto no es necesariamente malo, pero la gran mayoría de monstruos tienen efectos cuando tocan el campo y luego no hacen nada más. Sus magias y trampas son pésimas. Fuera de Snake Lily, las otras tres podríamos no jugarlas, lo que limita la potencia de sus tratos. Es muy difícil jugar contra interrupciones, ya que los costos involucran tributar monstruos, hará que de ser negado, usualmente tengamos que frenar el turno allí. La inversión de sus jugadas es gigantesca y es muy difícil que valgan la pena. Para lograrlo necesitamos muchos complementos, como el tener Aron o Amunesia en campo antes de utilizar cualquiera de nuestros efectos, lo que es algo casi imposible de lograr en el primer turno. Siguiendo con el punto anterior, es muy difícil que con una sola carta pueda darnos la ventaja o castigar al oponente lo suficiente para poder paralizar su juego, lo que implica que necesitamos campos muy fuertes o sólidos para poder generarle problemas, lo que está cercano a ser imposible. Se puede trabar, debido a que cuenta con monstruos de nivel alto que no se pueden invocar desde la mano, tendremos manos en que no podamos hacer absolutamente nada. Esto se acentúa debido a que son monstruos de nivel 8, por lo que requieren un doble tributo para siquiera sacarlos de la mano. Sus efectos son reactivos, no preventivos. El único que podemos utilizar a placer y que se siente agresivo es el de Ogdoabyss. Todos los demás harán algo cuando cierta acción específica suceda, no antes. Completamente dependientes a efectos de monstruos. Si no podemos activarlos o usarlos, no podemos jugar. Tiene muchos problemas jugando contra decks que se basan en el uso de magias y trampas. Necesitamos el extra deck para poder corregir esta carencia, y ya que lo mencioné, se siente muy lineal. A pesar de que no depende del extra deck en un inicio o concepto, sí necesitamos de este para poder añadir versatilidad. Y por último, es un tanto difícil comenzar a usarlo. Hay muchos aspectos que debemos de tener en mente. ¿Cuáles son los efectos para poder generar cementerio? ¿Cuáles son los efectos que le daremos al oponente? ¿Cuáles son las extensiones correctas y óptimas? ¿Cuáles son los atributos de cada uno de los monstruos y cómo los vamos a estar enviando allí? Y mucho más.
más. No es un deck que con un par de juegos se entienda la noción, requiere mucho más de práctica. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar con este arquetipo. Primero, para un conjunto de cartas es increíble el uso que se le puede dar a Blade of Darkness y todas las cartas que están relacionadas con este arquetipo. Blade of Darkness nos va a permitir hacer dos cosas importantes. Uno es que todos los monstruos del campo se hacen de oscuridad, lo que puede darnos jugadas muy específicas, y dos, que nos permite estar tributando monstruos del oponente. Con esto podemos hacer que la invocación de cartas como The Curse sea prácticamente gratis utilizando los monstruos del rival, o que incluso cuando estamos invocando a Munecia, a Aaron o a Ogdoabyss vamos a necesitar muchos menos recursos. No hay un número específico de las cartas que recomiende estar utilizando para estos mismos. Hay cartas que son superiores como Darkest Diabolos, que lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero prácticamente cualquier carta que esté tocando este motor, este conjunto de cartas, incluso las cartas de virus, hacen que este se sienta increíblemente potente. Las versiones más potentes que han estado circulando por ahora utilizan precisamente este conjunto de cartas. Ya lo habíamos mencionado previamente, pero ya que son monstruos de atributo de luz y de oscuridad, tienen acceso al uso de cartas de caos. Pueden ser algunas específicas y clásicas como el Black Luster Soldier, el Buscador Chaos Space, y van a poder utilizar complementos para poder hacer incluso esto mucho más potente. También pueden estar utilizando el motor de los Sacred Beast. Este se puede ver un tanto extraño, pero el objetivo de este es poder estar invocando al Linkuriboh, al Relinquished Anima, y poder subir una pequeña escalera de Link para poder estar invocando a Curious. Curious nos va a permitir enviar cualquier carta desde nuestro deck al cementerio. En el proceso vamos a tirar cartas de forma adicional. Esto se está haciendo con el propósito de que tengamos muchas más cartas en cementerio y que las jugadas sean mucho más explosivas. En caso de que tengan complementos, incluso pueden llegar a jugadas de Link 4 y superiores. Vale la pena estar revisando este mismo porque sí da mucha potencia. Incluso hay muchas listas que utilizan este motor en lugar de Null. El uso de las cartas de los Danger también es algo bastante obvio. Lo primero es que estas nos pueden estar poniendo cuerpos en campo, pueden estar ayudando a enviar las cartas a Abyss al cementerio, están compartiendo el atributo de oscuridad. No solo esto, sino que tenemos acceso a varios de estos monstruos que comparten niveles 8 y 4, por lo cual podrían ser muy buenas cartas para poder empezar las jugadas, dar los complementos que estamos necesitando. No es un concepto que se haya explorado mucho, pero tienen muchísima sinergia. Lo habíamos mencionado previamente en las ventajas, pueden sacar muchísimo provecho de cartas que obtienen efectos cuando son tributadas. De hecho, hay muchísimos combos que están involucrando cartas Hieratic para poder generar jugadas increíblemente potentes de la mano del Vishvalkyr y algunos otros monstruos de Link, como lo puede ser Echidna o el mismo Link de los Aliens. Son jugadas increíblemente explosivas, nos pueden generar un +7, no solamente cartas en mano, sino que pueden poner todos los nombres Abyss en el campo. Son jugadas que vale la pena explorar. No parece que vayan a ser las construcciones del futuro, ya que requieren cartas de tipo Garnet que no tengan interrupciones y mucho más, pero si están buscando jugadas increíblemente explosivas, vale la pena que le estén echando un vistazo a todas estas cartas. Para cartas en solitario por completo tenemos a Kagetokage. Esta simplemente es para poder complementar la Normal Summon. Es un monstruo de tipo reptil, es un cuerpo adicional de nivel 4, por lo que ayuda para las jugadas de Xyz. La Supreme Arc Serpent Golgonda es un cuerpo adicional, solamente necesitamos un campo, el cual tiene acceso a este mismo arquetipo, y a pesar de que se puede estar yendo removida, ya que podemos utilizar la invocación de Xyz para poder jugar alrededor de esto, se acaba convirtiendo en un cuerpo de nivel 8 cada turno. Ya habíamos mencionado Darkest Diabolos, pero también pueden utilizarlo en solitario, no solamente con el uso de las cartas de Lair of Darkness. Incluso, ya que esta carta es tan potente y es tan buena, se recomendaría que lo estén utilizando en conjunto de Melody of Awakening Dragon, y también pueden estar buscando otros complementos como el Chaos Dragon Levianir, aunque esta misma carta puede quitarnos muchos recursos en cementerio, así que esta no es siquiera muy recomendable. Para las magias tenemos Snake Rain. Esta carta es fenomenal, es precisamente cómo se diseñó este arquetipo. El poder poner inmediatamente 4 cuerpos en cementerio nos da toda la preparación que necesitamos, incluso no es una vez por turno, así que podríamos estarlo cargando mucho más. Necesitamos generar ventaja. Cartas como Pot of Desires, Pot of Extravagance y Pot of Disparity son ideales para estos objetivos. Pot of Desires no es tan recomendable porque tenemos cartas que solamente utilizamos una copia y si las perdemos podríamos estar en problemas, pero por la parte Pot of Extravagance y Pot of Disparity, ya que no dependemos de nuestro extra deck de ninguna forma, son muy buenas opciones a considerar. Ya que necesitamos generar cementerio sí o sí, necesitamos cartas que nos permitan acelerar. Performa, Popper Up, Card Destruction y Hand Destruction son solamente algunas de las que podrían estarles ayudando para este propósito. Incluso Performa, Popper Up, cuando podría ser la carta que sería la más dolorosa de que sea negada, de que sea castigada, ya que vamos a tener las piezas en cementerio, desde allí ya vamos a empezar a poder jugar. Dependiendo de qué complementos estén utilizando, Allure of Darkness podría ser una carta que les pueda dar un poco más de velocidad. Siguiendo con esta lógica, Superpolimerización, no utilizamos el extra deck para ningún objetivo, y ya que podemos utilizarlo incluso con Lair of Darkness, podremos tener acceso a varios blancos de Superpolimerización. Foolish Boreal es una carta que necesitamos, ya que podremos estar enviando la pieza que nos hace falta, y también ya que este arquetipo se basa en estar reviviendo monstruos desde cementerio para que puedan ser inmunes a su monstruo jefe, o simplemente para poder estar avanzando en las jugadas, necesitamos todas las cartas que nos permitan generar esto. Monster Reborn, Back to the Front, Super Team Body Force Unite, Call of the Haunted, Oasis of Dragon Souls. Todas estas cartas nos permiten estar generando esa misma extensión, ese cuerpo adicional, y con eso podemos armar
generar jugadas mucho más potentes. De forma adicional tenemos Offering to the Snake Deity. Esta carta acaba siendo un 2x1. Los cuerpos en campo muchas veces no las podremos utilizar para jugadas de Xyz y es simplemente una forma de sacar mucha más ventaja. De la misma forma, ya que estamos utilizando estas mismas trampas y el mismo arquetipo tiene una trampa normal, podemos estar utilizando Trap Trick para poderlas ver mucho más. Para el extra deck ya habíamos mencionado algunas de las cartas, como las que están orientadas al uso del motor de los Sacred Beast, el link de los Jeratic Seal para poder estar utilizando ventaja de poder estar tributando nuestras cartas, los mismos links de tipo reptil para poder generar las ventajas que habíamos mencionado. De forma un poco más específica, de forma más natural, tenemos el uso de monstruos de Xyz de rango 4 y de rango 8. Para los de rango 4 hay dos que recomendaría específicamente. Primero es el King of Feral Imps. Este incluso nos permite salir del lock que nos está dando Null, nos permite generarnos cualquier búsqueda, así que simplemente es una carta bastante lógica. La otra carta es el número 60, Dugaris. Esta nos serviría para poder revivir ciertos monstruos desde el cementerio y que ya podamos estar poniendo la presión al oponente. Le ayuda muchísimo incluso que podemos estar utilizando como tributo esta misma carta, ya que no tenemos ninguna clase de restricción sobre qué podemos tributar o no. De forma adicional tenemos los blancos clásicos como Abyss Dweller para poder cancelar el cementerio del oponente, Baguska para poderlo poner mucho atrás, Minerva si es que quieren estar enviando piezas al cementerio para poder buscar jugadas mucho más potentes, Tornado Dragon ya que esta estrategia tiene muchos problemas contra estrategias de magias y trampas, e incluso si consideran que tienen problemas para poder cerrar los juegos pueden estar utilizando el Utopia Double en conjunto del Utopia original. Para los monstruos de rango 8 tengo el número 97, el Dragluvion. Este nos permitiría incluso estar cambiándolo por la pieza necesaria. Puede ser el número 38 si es que estamos yendo primero para poder negar magias, el número 100 si es que estamos yendo segundo, incluso este se puede inflar arriba de los 9000 puntos de ataque gracias a que nos enfocamos en las invocaciones de Xyz. Pero realmente podemos utilizar cualquier monstruo de este mismo rango. Tenemos a Dingirsu, el Galaxy Eye Cypher Dragon y poder utilizar los complementos para poder subir. Y ya que estamos utilizando monstruos de Xyz, podemos incluso estar subiendo a Zeus en caso de ser necesario. Ya había mencionado previamente que podemos utilizar superpolimerización, incluso la Predaplant Trifioverutum en caso de que estemos utilizando Lair of Darkness y que queramos castigar mucho más. De forma adicional tenemos el uso de algunos monstruos de Link. Estos no los recomendaría en primer lugar, pero es simplemente para poder dar mucha más versatilidad y que el deck pueda salir de cualquier situación. Para las rarezas, este arquetipo aparece en el constructor de decks Ancient Guardians, y los constructores de decks tienen una nueva configuración. Siguen siendo 60 cartas en el set, las cuales se rompen en 10 de rareza ultra, 15 de rareza super y 35 raras. Por ello, podemos esperar que las 2 o 3 cartas más importantes del arquetipo aparezcan en rareza ultra, y las demás serán de alguna forma accesibles. Snake Lily of the Abyss será ultra sin duda alguna. Posiblemente Ogdo Abyss también lo sea por ser la carta insignia del arquetipo, es decir, la que aparece en la portada. Las demás cartas, considerando las variaciones en los números, las más lógicas de que obtuvieran este incremento de rareza serían Null y Nihil, posiblemente Curse, pero por lo que vimos con Drytron, tampoco me sorprendería que estas pudieran ser de una rareza muy baja. A pesar de que es pronto para decirlo, este es por mucho el arquetipo que tiene el mejor futuro competitivo de los 3 que están haciendo su debut en este set. Valdría la pena que comenzaran a probarlo en caso de que estén interesados para que puedan decir con certeza cuántas copias de cada carta van a utilizar. Para notas y comentarios finales, Snake Rain es una carta que ha existido desde 2007 cuando fue lanzada en el set de Tactical Evolution, y es una carta que se sabía que cuando encontrara un buen deck hogar iba a ser una carta increíblemente potente. Lo peculiar, y por lo que estoy mencionando esto, es porque se nota que este arquetipo fue creado con esta carta en mente. No es un arquetipo roto con el uso de esta misma carta, simplemente hace que sus jugadas se sientan mucho más viables, y no creo que hayamos visto algo tan marcado como que se esté creando un arquetipo para que se pueda utilizar una carta vieja. Esto se hace bastante obvio cuando vemos que Snake Rain nos puede estar tirando 4 monstruos de tipo reptil al cementerio, y su mismo Foolish Burial temático, el Snake Lily, cuando estamos tirando un monstruo de forma adicional, este sería el quinto monstruo y ya podemos tener esa extensión, poder revivir un monstruo. Es una carta muy potente, lo hace muy consistente, le da jugadas muy explosivas, pero no lo lleva al siguiente nivel. No es como para que se esté pidiendo un golpe, al menos no con lo que hemos visto ahora. Y es algo muy interesante porque no creo que hayamos visto algo tan marcado en el pasado. Otro aspecto interesante del diseño de este arquetipo es que está entregando muchísimas cartas genéricas. Prácticamente todos los efectos de Foolish Burial o para poder estar buscando cartas son para monstruos reptil de atributos de caos, y algunas veces incluso los monstruos Abyss en cementerio no nos están pidiendo estar tributando ciertos tipos, simplemente están pidiendo que se estén tributando los monstruos para que se puedan invocar, por lo que no sería raro que una o varias de estas cartas pudieran llegar a ser utilizadas como cartas de deck en el futuro. No hay alguna carta específica que pueda tener semejante potencial, pero es algo a tener en mente, sea que en el futuro nos entregan más cartas para este mismo arquetipo en los sets principales, sea que se están lanzando cartas en solitario de tipo reptil que tengan sinergia perfecta, o que incluso en el futuro se entreguen más arquetipos de tipo reptil y puedan estar utilizando estas cartas como una muy buena base, un motor. Son cartas importantes que se van a quedar para el futuro del juego. Hablando del futuro del juego, estos tienen una similitud muy peculiar con otro arquetipo que hace su debut en este constructor de decks, que son los mismos Ursatic. Si revisaron el video de análisis que ya le hicimos a este mismo arquetipo, una de las cartas que mencioné que podrían llevar esta estrategia al siguiente nivel es un monstruo de nivel 7 que cuando se esté tributando en mano nos pueda generar ventaja de alguna forma. Esto puede ser una carta genérica
específica, una carta específica para los Ursa Arctic. Para el arquetipo de Abyss, si pudiéramos tener un monstruo que al ser tributado nos pueda dar cierta ventaja, un efecto tipo Foolish Burial, una búsqueda, una extensión, podría ser una carta que sea bastante potente para el futuro. Es un tanto peculiar que dos estrategias estén dependiendo de poder tributar, de que su juego pueda mejorar en caso de que se entregue algo como Cyber Angel Venten. Quizás por fin con restricciones de solamente una vez por turno para que no tenga que suceder lo que vimos en nuestra lista más reciente, pero son cartas que son bastante simples y que será muy interesante de ver si es que se llegan a entregar. Incluso si no se llega a entregar algo específico, no sería raro que en el futuro tengamos un arquetipo que cuando sus cartas están siendo tributadas de cualquier forma, nos puedan generar ventaja, nos puedan invocar cuerpos, poder llenar muchas de las lagunas que tiene este arquetipo y simplemente van a ser los complementos que le hacen falta a este deck. Es por mucho el mejor de los tres arquetipos que se está entregando en el constructor de deck. A pesar de que tenga el problema de que si no puede generar el cementerio o no lo puede estar utilizando, simplemente no va a poder jugar, también eso podemos decir de otras estrategias como Edlic, y hay una muy buena razón de por qué este deck ha sido tan competitivo durante mucho tiempo. Por ahora las versiones más prolíficas que hemos estado viendo de este deck es con el uso de Lair of Darkness. Por la parte de OCG tienen That Grass Looks Greener, una carta increíblemente potente que pueden llevar la explosividad de este deck al siguiente nivel, y va a ser muy interesante de ver cómo OCG con estas cartas puede utilizar mucho mejor este arquetipo, a diferencia de nosotros TCG que no tenemos este, y que incluso para otro arquetipo de este mismo set, para las Doremi Cord, como no tenemos Electromite, lo que va a entregar este arquetipo para TCG va a ser mucho más modesto. No hay ningún arquetipo con el que se pueda comparar directamente. Si han jugado Generator o Infernoid pueden tener una pequeña noción, pero este depende muchísimo del cementerio, depende de tener monstruos en el campo para poder ser tributados. Si les gustan las estrategias que se basan en enviar las piezas al cementerio para poder armar todos sus campos desde allí, si han estado buscando un deck con una carta increíblemente potente como lo es Snake Rain, o si incluso han estado buscando una estrategia donde puedan estar utilizando esta misma carta, si han estado buscando un deck de tipo de reptil, o que tiene una flexibilidad de construcción increíble, son algunos de los aspectos que vale la pena considerar en caso de que quieran armar este deck. Es un arquetipo increíblemente entretenido. Aun cuando las jugadas son bastante lineales, los complementos que podemos utilizar son muchísimos, y no me sorprendería que cuando jugadores más capaces empiecen a voltear a ver el arquetipo, puedan encontrar mucho más potencial del que yo les estoy viendo. Será muy interesante ver si Snake Rain quizás soporte específico en los sets principales que tenemos ya agendados para el futuro, o incluso si se llegaran a dar cambios en la lista, es algo que puede llevar este deck al siguiente nivel, y me parece que es el mejor de los arquetipos que se están entregando en este constructor de decks. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Abyss. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué creen que le hace falta al arquetipo? ¿Qué esperan que nos entreguen en el futuro? Y si tienen planes para construir estos cuando lleguen a TCG. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.